proporcionalidad directa, ¿sí? ¿Qué me decía la proporcionalidad directa? Bueno, la proporcionalidad directa me decía que a medida, bueno, la proporcionalidad directa me decía que a medida que aumentaba o disminuía, les pido disculpas por ahí por la cámara no se ve bien, pero se me rompió el otro teléfono, así que hasta que no tenga el otro teléfono, este lo tengo momentáneamente, hasta que no tenga el otro teléfono, por ahí la cámara se ve media borrosa, ¿sí? Pero bueno, traté de acomodarla de todas maneras, pero es la cámara del teléfono que no es muy buena. Bien, habíamos visto en una proporcionalidad directa, que a medida que en este caso tengamos un valor, ¿sí? Un valor X que aumenta, ¿sí? Vamos a tener quizás un valor Y que también va a aumentar, ¿sí? Y si ese X disminuye, ese Y también va a disminuir. ¿Qué cantidad de veces va a disminuir? Y bueno, n cantidad de veces, o sea, la misma cantidad de veces que aumenta X va a ser la misma cantidad de veces que aumenta Y. O sea, si X aumenta dos veces, Y aumenta dos veces más. Si Y disminuye dos veces y X disminuye dos veces, Y va a disminuir dos veces también. ¿Sí? O sea, si yo tengo, por ejemplo, un X que va a ser igual a 30, ¿sí? Y un Y que va a ser igual a 50, bueno, si este aumenta dos veces, ¿sí? Supongamos que aumenta a 60, este también va a aumentar dos veces, ¿sí? Va a aumentar a 100. Y esto hace que estas razones, si quiero llamarlo de alguna manera, sean proporcionales, ¿sí? Bueno, eso era lo que habíamos visto de proporcionalidad directa, ¿sí? ¿Qué habíamos visto también de proporcionalidad inversa? De proporcionalidad inversa, habíamos visto que si yo tengo un X que aumenta, voy a tener un Y que disminuye. ¿Sí? O si yo tengo un X que disminuye, voy a tener un Y que aumenta. ¿Cuánto va a aumentar o cuánto va a disminuir? Bueno, va a aumentar o va a disminuir dependiendo la cantidad de veces que aumenta uno. Va a ser la misma cantidad de veces que disminuye el otro. ¿Sí? Supongamos que yo tengo un valor acá que es 20. ¿Sí? Em, si yo tengo otro valor acá que es 30, si este valor disminuye dos veces, quiere decir que lo voy a dividir por 2, este otro valor, ¿qué va a pasar con este 30? Profe, ¿cómo dijo con el primero? No sé si se escuchó bien. Eh, Vamos a poner otro valor acá porque por ahí 15 no ayuda mucho. ¿Sí? Supongamos que yo en la proporcionalidad inversa tengo un X que aumenta. Supongamos que este X es igual a 20 y este Y es igual a 30. ¿Sí? Supongamos que este X disminuye a la mitad. ¿Sí? Disminuye a 10. ¿Sí? Em, ¿Qué cantidad de veces disminuyó? Bueno, disminuyó dos veces. O sea, ¿por qué? Porque lo dividimos por 2.
¿sí? ¿Qué va a pasar con este i que yo tengo acá? Hay que Va a multiplicarlo. aumentar. Va a aumentar, ¿no es cierto? Hay que multiplicarlo por 2, ¿sí? Va a aumentar 2 veces este valor, ¿sí? ¿Y cuánto sería si disminuye la mitad? ¿Qué tendría que hacer acá? ¿Cuánto me quedaría este 30? En 60. En 60 me quedaría esto, ¿sí? Bien, ¿por qué? Porque yo divido acá por 2 y acá multiplico por 2. Y supongamos que ahora este 20 se me va a 40, ¿sí? Se me fue 2 veces. ¿Estamos? ¿Qué va a pasar con este i de acá? Hay que dividirlo. Bien, hay que dividirlo por 2. Entonces, ¿cuánto me va a quedar? Estamos siempre hablando de este valor de 30. 30. De este valor 30 estamos hablando. Fíjate que acá estamos relacionando S con S y tenemos que relacionar el 30 con otro valor. No con el 60, con el ¿Quién 30. se quedaría? En este caso va a quedar... Ah, creí que eran con el 60. No, no, está bien, por eso lo aclaré después, Franco, para que no haya esa confusión. Porque en realidad acá, si queremos ver acá, acá me aumenta 4 veces. Entonces yo tendría que acá dividirlo por 4. Si relacionamos este con este, fíjate que acá me aumenta 4 veces, ¿sí? Entonces yo tendría que disminuirlo 4 veces acá, dividirlo por 4. Multiplico por 4 y divido por 4, ¿sí? Bien, Sí. ok, genial. Bueno, eso más o menos era lo que habíamos visto de proporcionalidad inversa y directa, ¿sí? ¿Habíamos visto cómo se calculaba? Bueno, habíamos visto un ejemplo. No me acuerdo qué ejemplo habíamos visto, pero bueno, podemos eh, inventar otro. Ah, creo que habíamos visto el de las páginas y el de las líneas, ¿sí? Bueno, Sí, eso. bueno, supongamos, bueno, vamos a ver uno de proporcionalidad directa, ¿sí? Em, supongamos que yo tengo, en este caso, podríamos decir 35 kilos de carne, ¿sí? Y yo sé que esos 35 kilos de carne, no sé, para un casamiento podemos poner, o para un cumpleaños, ¿sí? Me alcanzan para 60 personas. Bueno, yo quiero calcular para cuánto me van a alcanzar, ¿sí? Yo necesito saber cuántos kilos de carne voy a necesitar para, no sé, 100 personas, ¿sí? Bueno, este es un problema de proporcionalidad directa. ¿Por qué? Porque a medida que yo tenga más personas, voy a necesitar más kilos de carne, ¿sí? Obviamente, a medida que tenga más gente, la gente va a comer más, ¿sí? ¿Y cómo resolvía esto yo? ¿Se acuerdan? Para encontrar el valor que tengo acá. Era 35 por 100 dividido 60. Bien, yo esto no sé cuánto es, ¿sí? Y yo esto lo hacía 35 por 100 dividido 60, ¿sí? Yo no sé cuánto puede llegar a dar esto. Creo que va a dar un número con coma. Yo sé que puedo simplificar el 0 con el 0, ¿sí? Y podría simplificar a lo sumo el 6 con el 10. Esto me va a quedar en 3. Esto me va a quedar en 5. Y ahí ya no podría hacer más nada. Tendría que ser 35 por 5 dividido 3. 35 por 5 son 7. 58 con 3 periódicos. Bueno, 58,3 periódico. Bueno, más o menos 58. Eso es lo que necesitaría, 58,3 periódico, o sea, en este caso, kilogramos.
¿sí? Eso es lo que llegaría a necesitar para 100 personas, ¿sí? Estamos hablando de una proporcionalidad directa, ¿sí? Bueno, cuando hablábamos de una proporcionalidad inversa, Mm, estamos haciendo un repasito, más que nada, porque hace mucho que no nos vemos, entonces para refrescar algunas cosas. ¿Cuándo tendríamos una proporcionalidad inversa? Bueno, supongamos que em, yo tengo que realizar un trabajo, quizás tengo que construir una casa, ¿sí? Yo sé que una casa entre 5 personas, ¿sí? Entre 5 personas se demoran 300 días, ¿sí? Bueno, ¿cuánto se irán a demorar, por ejemplo, 18 personas en construir esa misma casa? Bueno, ¿se van a demorar más o se irán a demorar menos? Menos. Menos, porque yo tengo más personas trabajando, ¿sí? Em, entonces se van a demorar menos días. ¿Cuántos días? Bueno, es lo que tengo que calcular yo. ¿Cómo calculaba esto? Porque era una proporcionalidad inversa. Teníamos que invertir una de las razones. Bien, teníamos que invertir una de las razones, ¿sí? Entonces, ¿cómo nos quedaba esto? Puede ser 5 por 300 dividido 18. Bueno, si nosotros queremos ponerlo así, puede ser. ¿Cómo generalmente lo escribíamos nosotros? Bueno, hacíamos 5 sobre 18. Uno lo escribíamos igual y al otro lo invertíamos, ¿sí? Esto me quedaba x sobre 300, ¿sí? Bueno, entonces ahí yo puedo aplicar el teorema fundamental de las proporciones, que me dice que este por este va a ser igual a este otro, ¿sí? Entonces, acá, bien como dijo Martina, me quedaría que si quiero calcularlo, este x va a ser igual a 5 por 300 dividido 18. ¿Sí? Si yo calculo eso, no sé cuánto me irá a dar. Quizás podría simplificar acá. Por 3 me queda 6, me queda 1. Me va a quedar 500 dividido 6. Eso no sé si me va a dar un número entero o no. No, Da no. 83,3 periódicos. Bueno, vamos a ponerle 83, ¿sí? Vamos a ponerle 83 personas. Por más que me dé 83,3 periódicos, ¿sí? Porque yo no puedo tener una persona a la mitad. ¿No sería 83 días? Perdón, estamos hablando de días. Disculpa, gracias. Disculpen. Entonces, bueno, sí, acá yo podría poner sí 83,3 periódicos, ¿sí? Ojo ahí con los problemas. Bueno, acá yo me confundí. Pero si estamos hablando, por ejemplo, de personas, ¿sí? Cuando hablamos de personas, yo no puedo poner 83,3 personas, ¿sí? Tendría que poner o 83 o 84, ¿sí? Dependiendo lo, lo que yo quiera aclarar. Si digo, bueno, redondeo, entonces al redondear yo pondría 83 personas, ¿sí? Entonces, bueno, eso va a ir dependiendo de la cantidad. Yo como los días, bueno, puedo llegar a poner 83,3 días, ¿sí? Porque esto sería básicamente un día y 3 cuartos, o sea, sería un día y 8 horas, o sea, 83 días y 8 horas, si ustedes lo ven así, porque si al día yo lo divido por 3, me queda, las 24 horas me quedan en 8 horas,
Entonces, bueno, yo sé que esta es una parte de 3. Entonces, bueno, podría decir 83 días y 8 horas. ¿Sí? O puedo dejarlo 83,3 días. ¿Estamos? Entonces, en este caso, era lo que teníamos como proporcionalidad inversa. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Sí, sí. Ok. Bien, proporcionalidad compuesta. Bueno, voy a compartir un ratito la pantalla para el que no lo tiene, que lo veamos de acá. ¿Sí? Pero bueno, esto está en el cuadernillo, en la página 17. ¿Sí? Bien. Eh, Fíjense, me dice, en la resolución de problemas, y bueno, en realidad es lo que vamos a trabajar generalmente con este tipo de proporcionalidades. Siempre va a ser la resolución de problemas. ¿Sí? Em, por eso, bueno, cuando hoy me preguntaba Franco por uno de los problemas, ¿sí? Es lo que generalmente es más se trabaja y más se pregunta, ¿sí? Sobre la situación problemática, ¿sí? Bien, en la resolución de problemas llamamos proporcionalidad compuesta a aquellas situaciones que involucran más de dos variables. Cuando hablo más de dos variables, nosotros generalmente manejamos dos variables, como el caso que vimos recién de la cantidad de kilos y la cantidad de personas, o de la cantidad de personas también de acuerdo al tiempo que éstas se demoraban para construir una casa. Bueno, yo puedo en este caso ya manejar más de dos variables, ¿sí? Las cuales se pueden relacionar de manera directa, inversa o cualquier combinación de ellas, ¿sí? Bueno, a continuación dice se analizan varios ejemplos. Dos proporciones directas, ¿sí? Fíjense, en una fábrica 10 operarios producen 1000 piezas en 12 días. ¿Cuántas piezas produce un operario en las mismas condiciones de trabajo en 6 días? Bueno, eh, fíjense que tenemos tres variables, ¿sí? Tenemos el número de operarios, el número de piezas y el número de días, ¿sí? Estas tres variables son las que a mí me van a determinar la cantidad de piezas que va a construir directamente un operario en 6 días, ¿sí? Bueno, fíjense, el número de piezas producidas y el número de operarios son variables directamente proporcionales. Si el número de días es constante. Bueno, obviamente, mientras supongamos que yo tengo la misma cantidad de días, supongamos que son 12 días, si yo tengo menos operarios, voy a construir menos piezas, ¿sí? Si 10 operarios, bueno, analicemos esta parte, esta situación directa solamente con 12 días. Si 10 operarios me construyen 1000 piezas, ¿cuánto me construirá un operario? ¿Cuánto me va a construir? Siempre hablando. Saquemos la última columna. La última columna no la miren, ¿sí? ¿Qué cuenta harían ahí para calcular el número de piezas? ¿Están ahí? Multiplicarlo Ah, ¿qué multiplicarías? el 1 ¿Sí? por 10. No.
No, mentira. No, no sé por cuánto. Bueno, fíjate, yo como calculaba esta proporcionalidad directa, ¿qué es lo que hacía para calcular este valor de x? Hacía 1 por 10, por 1000, perdón, y después lo dividía por 10. ¿O no? ¿No lo Sí, sí. dividían por uno? No, en este caso lo divido por 10 porque en realidad multipliqué al 1 por el 1000, ¿sí? Estamos hablando de una proporcionalidad directa. Si estuviéramos hablando de una proporcionalidad inversa, sí. Pero acá estamos hablando de una proporcionalidad directa. Entonces, la proporcionalidad directa, ¿qué me dice? A menor cantidad de operarios, menor cantidad de piezas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a multiplicar el 1 por 1000 y lo vamos a dividir por 10. Ese resultado me va a dar 100. Que tiene sentido, porque si yo a 10 lo divido por 10, me queda 1. Y si a 1000 lo divido por 10, me va a quedar 100. ¿Estamos? Esto para que ustedes lo vean, voy a dejar de compartir un ratito. Fíjense, yo tengo el número de operarios, el número de piezas y los días. ¿Sí? Esto me dice que el número de operarios o sea, 10 operarios construyen 1000 piezas en 12 días. ¿Sí? Bueno, supongamos que el número de días es constante. O sea, yo me olvido de esta parte. ¿Estamos? Supongamos que el número de días es constante. Bueno, yo voy a tener acá que un operario me va a construir ¿cuántas? 100 piezas. ¿Y por qué me va a construir 100 piezas? Bueno, porque yo hago 1 por 1000 dividido 10, me queda 100. Y si no, lo razono de otra manera y digo 10 dividido 10, me queda 1. O sea, ¿por cuánto dividía el 10 para llegar al 1? Por 10. Bueno, y si divido por 10 acá, divido por 10 acá. ¿Estamos? A este 1000 lo voy a dividir por ese 100 y me va a quedar... Perdón, a este 1000 lo voy a dividir por 10 y me va a quedar 100. ¿Sí? Bueno. Pero ¿qué pasa? A mí no me interesa saber cuánto construye un operario en 12 días. ¿Sí? Sino en cuántos días. En 6. En 6. Yo tengo que ver cuánto construye un operario en 6 días. ¿Sí? Bueno. Obviamente, tengo que analizar estas variables si son directamente o inversamente proporcionales. ¿Sí? Ya dijimos que el número de operarios y el número de piezas era directa o inversamente proporcional. Directo. Directa, ¿sí? Porque a menor cantidad de operarios, menor cantidad de piezas. Y a mayor cantidad de operarios, mayor cantidad de piezas. ¿Estamos? Bueno, ahora yo tendré que analizar el número de piezas en los números de días. Si yo trabajo más días, ¿construiré más piezas o menos piezas? Más. Más piezas, ¿sí? Entonces, ¿cómo es el número de piezas respecto al número de días? ¿Directa o inversa? Mente proporcional. Directa también. Directa, ¿sí? Entonces yo estoy trabajando con dos variables que son directamente proporcionales. Perdón, con tres variables que son directamente proporcionales entre sí. Fíjense que hay dos variables que no tienen relación entre sí. ¿Sí? Que son el número de operarios y la cantidad de días. ¿Sí? ¿Y por qué no tendrán relación entre sí? Porque en realidad, a mí ¿qué es lo que me interesa a mí? La cantidad de piezas que yo construya. ¿Sí? Siempre va a haber una variable que voy a relacionar con las otras dos. ¿Sí?
por eso mismo tengo que analizar bien el problema y saber bien qué variable es la que voy a relacionar con las otras dos. ¿Estamos? Bueno, dijimos que son directamente proporcionales. ¿Y cómo vamos a calcular esto? Bueno, yo sé que el número de operarios, ¿sí? 10 operarios construyen 1000 piezas en 12 días. Yo tengo que saber cuántos construye un operario, cuántas piezas construye un operario en 6 días. ¿Estamos? Bueno, y por eso tengo que relacionar a este con este y a este con este, ¿sí? Porque estos dos no me interesa cómo se relacionen, porque ya estos dos números ya lo sé, ¿sí? Lo que necesito calcular es este. Entonces tengo que relacionar el número de piezas con el número de operarios y el número de piezas con la cantidad de días. Vamos a suponer que estoy trabajando 12 días, ¿sí? Entonces, como dijimos recién, yo supongamos que trabajamos 12 días, lo vamos a dejar fijo ahí. Bueno, ¿yo cómo voy a manejar esto? Supongamos que acá yo tengo la X, ¿sí? Y lo que quiero calcular es esto. ¿Cómo lo voy a calcular? Bueno, X va a ser igual a 1 por 10, perdón, por 1000, dividido 10. Y esto lo calculamos recién y dijimos que me daba 100. ¿Sí? Bueno, pero esa es la cantidad de piezas que construye un operario en 100 días. Yo necesito saber la cantidad de piezas que construye un operario en 6 días. ¿Sí? Perdón. Cantidad de piezas que construye un operario en 12 días. Yo lo que necesito saber es la cantidad de piezas que construye un operario en 6 días. Bueno, entonces, ¿qué voy a hacer? Ya sé, ya tengo este dato de acá, que es 100, pero en 12 días. Bueno, yo trato de calcular y ver de cuánto es la cantidad de piezas que va a construir en 6 días. ¿Y cómo hago eso? Bueno, de la misma manera. Yo voy a tener un nuevo X ahora. ¿Sí? Que si quieren lo podemos llegar a razonar de esta manera. 100 piezas la voy a construir en 12 días. ¿Sí? Yo no sé qué cantidad de piezas voy a construir en 6 días. ¿Sí? Esto lo puedo poner de esta manera porque es una proporcionalidad directa. Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, voy a despejar esta X, ¿sí? Y esta X de acá la voy a colocar como X va a ser igual a 100 por 6 dividido 12. Y si ustedes calculan esto, me tendría que dar 50. Y me van a decir, ¿por qué me va a dar 50? Bueno, hacen el cálculo y van a ver que le da 50. Pero bueno, también lo podrían haber pensado de esta otra manera. Yo sé que un operario me construye 100 piezas. Esto vamos a ponerlo acá. 1000 piezas. ¿Sí? 10 operarios. Esto van a ser 100 piezas. Y la cantidad 12 días. Y 6 días. Y estas van a ser 50 piezas. Bueno, yo sé que un operario me construye 100 piezas en 12 días, ¿sí? 6 días es la mitad. ¿Estamos? Entonces, la mitad, entonces me va a construir obviamente la mitad de piezas. La mitad de 100 es 50. ¿Sí? Esa es otra forma de pensarlo, pero ¿por qué? Porque acá yo tengo justo que es la mitad, ¿sí? ¿Qué pasa si acá me hubieran puesto 7? Bueno, ahí ya se complica un poquito más el cálculo de las piezas, ¿sí? Pero bueno,
acá dio la casualidad que a este, si se fijan bien, lo divido por 2, ¿sí? Y a este, para obtener el mismo resultado, como es una proporcionalidad directa, también lo voy a dividir por 2, ¿sí? Entonces, ¿cuántas va a construir un operario en 6 días? Va a construir 50 piezas, ¿sí? ¿Más o menos se entiende? Igual vamos a ver otro ejemplo ahora. Varios ejemplos más. ¿Están ahí? Están muy callados hoy. ¿O no me están escuchando? Sí, Nada más? profe. Ah, bueno. ¿Están cansados? ¿Qué pasa? ¿Ya tienen ganas de vacaciones? Muchas ganas. Muchas ganas. Bueno. Bueno, voy a tratar de no torturarlos tanto hoy entonces. Dame un segundito más. Bien, vamos a ver otro ejemplo que tienen ahí mismo en el cuadernillo. ¿Sí? ¿Este lo alcanzaron a copiar? Yo sí. Yo sí, Bueno, profe. ok. Sí. Bien. Bien, voy a compartir pantalla de nuevo. Bien, y fíjense acá. Acá vamos a tener dos proporciones inversas, ¿sí? Y fíjense por qué vamos a tener dos proporciones inversas. Porque me dice, 9 obreros construyen una casa en 12 meses trabajando 8 horas diarias. ¿Cuántos obreros en las mismas condiciones de trabajo se necesitan para construir la misma casa en 8 meses trabajando 6 horas diarias? Bueno, acá me dice se observa la siguiente tabla, ¿sí? Saquemos la parte de las horas por el momento, ¿sí? Y bueno, yo sé que para construir una casa, que fue algo muy parecido al ejemplo que les di anteriormente, yo necesito 9 obreros para construirla en 12 meses, ¿sí? Si yo la quiero construir en 8 meses, ¿voy a necesitar más o menos obreros? Más. Más, ¿sí? ¿Y por qué voy a necesitar más? Porque, bueno, yo necesito construirla más rápido, ¿sí? Entonces, para construirla más rápido necesito trabajar más rápido, necesito más obreros para que esa casa esté en menos tiempo, ¿sí? Ahora bien, si esos obreros trabajan menos horas, ¿sí? Si esos obreros trabajan menos horas, ¿se van a demorar más o menos en construirla a la casa? Se van a demorar más. Se van a demorar más también, ¿sí? Fíjense que acá, yo, en este caso, el número de obreros que yo voy a tener acá va a ser inversamente proporcional a este tiempo en meses y va a ser inversamente proporcional al tiempo, en este caso, en horas, ¿sí? Porque voy a necesitar más cantidad de obreros si trabajan menos horas, ¿sí? Y para construir la casa voy a necesitar también más cantidad de obreros. Por eso dice acá que tengo dos proporciones inversas, ¿sí? Fíjense, el número de obreros y el número de meses trabajados son variables inversamente proporcionales. Si se mantiene constante el número de horas trabajadas, el número de obreros y el número de horas
de trabajo por día son variables inversamente proporcionales si el número de meses de trabajo es constante. Y las variables tiempos y números de horas, con respecto a la incógnita en números de obreros, son inversamente proporcionales. ¿Sí? Entonces, este numerito que yo tengo acá va a ser inversamente proporcional a este que yo tengo acá y a este que yo tengo acá de este otro lado. ¿Sí? O sea que para construir la casa en menos tiempo voy a necesitar más obreros. Y si trabajan menos horas, también voy a necesitar más obreros. ¿Sí? Bueno, entonces, vuelvo a la pizarra. Me dice que yo tengo el tiempo en meses, el número de obreros, ¿sí? Y el tiempo en horas, el número de horas. Bueno, el número de el tiempo en meses, yo tengo 12 acá, y yo sé que necesito 9 obreros que trabajen 8 horas. ¿Sí? Bien, pero yo sé que necesito averiguar cuánto se van a demorar, cuántos obreros voy a necesitar para que esto se construya en 8 meses y además trabajen 6 horas. ¿Sí? Son dos variables que están inversamente, están ligadas inversamente proporcional. ¿Sí? Entonces, ¿cómo voy a hacer esto yo? Bueno, ¿qué hacía cuando tenía una variable, cuando tenía dos variables que eran inversamente proporcional? Bueno, lo vimos recién. Poníamos, ¿sí? El 12 sobre el 8, ¿sí? Y lo igualábamos a la variable, a esta de acá, pero de forma inversa. X sobre 9, ¿sí? Y ahí despejábamos la X. ¿Qué me decía? Esa X, al despejarla, me iba a quedar X igual a 12 por 9 sobre 8. ¿Sí? Si yo quiero calcular eso, eso me da 3, 9. ¿Cuánto me da eso? ¿Alguno que lo pueda calcular? 13,5. 13,5 da. Bueno. Bien. Profe, Sí. perdón. ¿No se pone 50? ¿A dónde? Por ejemplo, 13,50. Sí, es lo mismo, ¿no es cierto? Porque Ah, acordate que el 0, después de la coma, si no viene ningún valor, es exactamente lo mismo. ¿Sí? Nosotros generalmente usamos el 50 porque estamos acostumbrados por ahí a usar más que nada en la plata, ¿no es cierto? Utilizás 1,50, ¿no es cierto? O ves cosas así. Pero en este caso no hace falta el 0 después de la coma, ¿sí? No, a ver, no está de más tampoco, o sea, pero si yo pongo 13,5 es suficiente, ¿sí? De hecho la calculadora me tira 13,5, no me tira 13,50. ¿Sí? sí, profe. Ok. Bueno. 13,5.
¿sí? Pero este 13,5 es el tiempo que demorarían, tendría la cantidad de obreros, perdón, sería el número de obreros que tendría yo si trabajaran 8 horas, perdón. Y necesito calcular cuánto se van a demorar si trabajan 6 horas, ¿sí? Bueno, entonces yo puedo decir que si quiero ponerlo de alguna manera, ¿sí? Este 13,5 es la cantidad de obreros que necesito yo para, en este caso, que van a trabajar dentro de las 8 horas, ¿sí? Pero yo necesito calcular cuántos van a trabajar dentro de lo que serían mis, mis 6 horas, ¿sí? Bueno, recuerden que siempre, en lo que es la proporcionalidad inversa, trabajamos una variable por un lado y otra variable por el otro. Fíjense que acá trabajamos la variable tiempo por un lado y la variable número de obreros por el otro, ¿sí? En este caso vamos a hacer lo mismo. Vamos a trabajar la variable de números de obreros por un lado y la variable de números de hora por el otro, ¿sí? Yo sé que este 13,5 va a ser mi cantidad de obreros para 8 horas. Yo necesito saber la cantidad de obreros que voy a tener para 6 horas, ¿sí? Y como esto es un cálculo que es inversamente proporcional, ¿sí? Yo voy a poner acá 13,5, lo voy a dividir por X porque es la cantidad de obreros que yo necesito calcular, ¿sí? Porque yo no sé qué cantidad de obreros tengo y siempre trabajo las variables de un solo lado, ¿sí? Una sola variable de un solo lado. Y esto lo voy a igualar, como es inverso, yo ese 13,5 no lo puedo igualar a 8, ¿sí? Sino que lo voy a tener que igualar a su inverso. O sea, si yo pongo acá 13,5 sobre X tendría que ser igual a 8 sextos, ¿sí? Pero como es una proporcionalidad inversa, tendré que igualarlo a 6 sobre 8. ¿Se entiende? Más o menos, ¿sí? ¿No? ¿Quedó ahí? Más o menos. Sí. Bueno. Yo sí o sí necesariamente tengo que dar vuelta este que tengo acá, ¿sí? Entonces, bueno, si yo hago esta multiplicación me queda 12 por 9 sobre 8, 13,5, ¿sí? ¿Hasta acá se entiende? Es lo que veníamos viendo, ¿sí? ¿Se entiende hasta acá? Sí, sí, hasta ahí sí. Hasta ahí entendemos, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa? Yo, si quiero verlo de otra manera, ¿sí? Yo ahora lo que voy a tener que tener es el número de obreros. Si quiero puedo hacerme otro cuadrito para que me quede un poquito más claro. Que me diga el número de obreros, ¿sí? Y el número de horas. Me hago como un subcuadrito, ¿sí? El número de obreros que yo tengo ahora es de 13,5. Pero ese 13,5, ¿para cuántas horas yo lo calculé? Para 8, Para 8, ¿sí? Porque estamos calculando para 8 horas. Pero yo necesito saber calcularlo, ¿sí? Para 6 horas, ¿sí? Entonces, esperen que no enfoca bien la cámara. Denme un segundito. No, ahora me parece que es el internet. Ahí. Bueno, y yo lo que necesito calcularlo, ¿sí? Es para 6 horas, ¿sí? Entonces yo acá voy a tener X. ¿Estamos?
¿Se entiende el cuadrito que hice acá abajo? $13,5 obreros en 8 horas. Tanta cantidad de obreros para 6 horas. ¿Sí? ¿Se entiende este nuevo cuadro que hice acá abajo? Sí, entiendo mucho mejor así. Bueno, ¿qué pasa? Esto también es una proporcionalidad inversa. ¿Sí? Al ser una proporcionalidad inversa, necesariamente voy a tener que hacer 13,5 sobre X va a ser igual a, y como es inverso, yo no puedo poner 8 sobre 6, sino voy a tener que poner 6 sobre 8. ¿Sí? ¿Se entiende por qué pongo 6 sobre 8? Sí, ¿Por qué? porque le invierten. ¿Por qué? ¿Y por qué la invierto? Porque es una proporcionalidad indirecta, Inversa, inversa. ¿no es cierto? Inverso. Es una proporcionalidad inversa, ¿sí? Entonces esto lo escribo tal cual y este de acá lo voy a invertir, ¿sí? Fíjense que ya invertí yo una vez, pero ¿qué pasa? El resultado que obtengo sigue siendo inversamente proporcional al número de horas. ¿Estamos? Entonces es necesario que yo vuelva a invertir después, una vez que tengo calculado este 13,5 acá, ¿sí? Bueno, ¿y cómo me va a quedar esto? No tengo espacio por hacerlo. Bueno. Esperen, lo voy a hacer un poquito más acá arriba esto. Voy a poner 13,5 sobre X igual a 6 sobre 8. Entonces, X va a ser igual a, perdón, 13,5. 13,5 por 8 sobre 6. ¿Sí? ¿Y eso a cuánto va a ser igual? Si lo pueden calcular, esto es 13,5. ¿Sí? 18. 18. Ok. Gracias, Frank. Bien. Entonces, yo el número de obreros que voy a necesitar para em, construir la casa en 8 meses y trabajando 6 horas diarias va a ser 18. ¿Sí? ¿Se entendió un poco más ahora? Sí, sí. Sí, Bueno. Bien. Este vendría siendo un ejemplo cuando yo tengo dos variables. Una inversa, perdón, las dos inversas. ¿Estamos? Cópienlo y vamos a ver ahora. Seguramente creo que viene un ejemplo de una directa y una variable directa y una variable inversa. Bueno, veamos ahora el último ejemplo. ¿Sí? Que me da el cuadernillo. Deme un segundo que me quedó me quedo sin responder Google. ¿Ustedes me escuchan? Sí, profe. Ok. Sí, profe. Bueno, espera un segundito que me quedo sin Google ahí trabado. Se va a tener que volver a entrar y voy a tener que salir y volver a entrar. Deme un segundito. Vamos a tener el número de camiones. Voy a poner un poquito más allá. ¿Sí? El número...
Sí, el número de días teníamos. Sí, número de días. Y el número de toneladas. Bien. Número de camiones teníamos 8 y eran 12 días. ¿Sí? Después teníamos 15. Acá teníamos el número de toneladas, que era 16 y 50. Y lo que teníamos que averiguar era esto. El problema me decía entonces, 8 camiones se demoran 12 días, ¿sí?, en trasladar una carga de 16 toneladas de cierto material. 8 camiones, 12 días, 16 toneladas. ¿Cuántos días se demoran 15 camiones, ¿sí?, iguales a los anteriores, en trasladar 50 toneladas del mismo material? Estas 50 toneladas, ¿sí? Yo lo que tengo que calcular es el número de días. Dijimos que el 15, o sea, el número de camiones con el número de días era inversamente proporcional y que el número de días respecto a la cantidad de toneladas era directamente proporcional. ¿Por qué era inversamente proporcional? Porque a medida que yo tenía más camiones, iba a necesitar de menos días para poder transportar esas toneladas, ¿sí?, de cierto material. Y era directamente proporcional con el número de toneladas, porque a medida que yo tengo más toneladas para transportar, voy a necesitar más días, ¿sí? Bueno, ¿cómo vamos a hacer el cálculo de esto? Vamos a ir primero con el número de camiones, ¿sí? ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, yo voy a tener 8, ¿sí? Como es una proporcionalidad inversa, ¿cómo lo tendré que poner a esto, Julieta? Al ser una proporcionalidad inversa, cuando trate el número de camiones y el número de días. Hay que dar vuelta a 1. Bueno, Puede ser x sobre 12. bueno, entonces, ¿cómo me quedaría? 8 sobre 15 igual a 12 sobre x. A Bueno, x sobre 12. igual a x sobre 12. Bien. ¿Sí? Esto entonces me va a quedar que x va a ser igual a 8 por 12 sobre Profe, 15. perdón. Sí, ¿Esta es la inversa? esta es la inversa, porque estamos, fíjate que estamos trabajando con el número de camiones y el número de días. ¿Sí? Ok. Bien. Si hubiéramos trabajado con el número de días y el número de toneladas, ahí decimos que es directa. Pero como estamos trabajando acá con el número de camiones y con el número de días, es inversa. Porque a medida que tengo más camiones, voy a necesitar menos días para poder transportar esas cantidades de toneladas. ¿Sí? Un segundito a ver si puedo acomodar la cámara. Bueno, bien. ¿Cuánto me da esto? ¿Lo calculó alguno? Seis coma 4. 6,4. ¿Este 6,4 qué va a ser? Los días, Los días que yo me voy a demorar en... pero con 16 de la cantidad. Exactamente, con 16 toneladas, ¿sí? Yo, son los días que me voy a demorar en transportar, teniendo 15 camiones, pero las 16 toneladas. Muy bien, María. Entonces, yo lo que necesito calcular es cuánto me voy a demorar en
calcular, perdón, en transportar las 50 toneladas, ¿sí? Entonces yo puedo hacer como hicimos recién, una tablita aparte y decir que yo en esos 6 días, 6,4 días, ¿sí? Yo voy a transportar 16 toneladas, ¿sí? Bueno, yo necesito saber cuántos días voy a necesitar para transportar 50 toneladas. ¿Estamos? ¿Y este qué tipo de proporcionalidad es? Directa. Directa, ¿sí? Entonces yo puedo hacer 6,4 sobre x igual a, vamos a hacerlo más arriba si me entra directamente, es igual a 16 toneladas sobre 50 toneladas. ¿Sí? Entonces este x va a ser igual a 6,4 por 50 sobre 16. ¿Cuánto me da eso? Perdón que me quedó medio abajo el pizarrón. 20. 20. ¿Sí? Voy a poner acá abajo que me queda 20. Entonces, el total de días que yo me voy a demorar en transportar 50 toneladas con 15 camiones va a ser un total de 20 días. ¿Sí? ¿Se va entendiendo ahora? De a poco un poquito más. Sí, profe, le quería preguntar si me puede volver a repetir cuando era inverso o directo. Bueno, O sea, ¿cómo se calcula? eh, ¿cómo se calcula o cómo me doy cuenta cuando es No, inverso directo? claro, ¿cómo me doy cuenta? Bueno, yo tengo que primero pensarlo, ¿no es cierto? Necesito saber cuando estoy hablando de una proporcionalidad inversa, ¿cómo? Pensándolo al ejercicio, que por ahí es lo que más cuesta, ¿no es cierto? Porque por ahí la forma de pensar de uno no es la misma forma de pensar de otro. Entonces, analicemos esto, ¿sí? Vos preguntate a vos misma. Bueno, separemos este de número de toneladas, ¿sí? Separémoslo y veamos esto de acá. Y pensá vos, pensá en tu cabeza. Decís, bueno, tengo 8 camiones que se me demoran 12 días en transportar, no sé, pensalo si es ropa. Ponele que sean ropa, ¿cierto? Ponele que sean muchas cajas, ponele que sean 12 cajas de ropa, 12 cajas grandes, ¿sí? Bueno, si yo tengo 15 camiones, ¿sí? Perdón, estoy hablando, discúlpame. Bueno, igual podríamos analizarlo con cajas de ropa o con número de días, ¿sí? Es lo mismo. Analicémoslo primero porque ya te di el ejemplo con caja de ropa y después lo analizamos con número de días. Si yo tengo 8 camiones y tengo 12 cajas grandes de ropa, ¿sí? Pero ahora resulta que tengo 15 camiones. No, porque no tiene sentido el ejemplo que te di, porque si no, no estamos hablando de lo mismo, sino ahí estamos hablando de una proporcionalidad directa. Discúlpame, María Paz. Bueno, Sí, está bien. vamos de nuevo. Resulta que yo tengo 8 camiones para transportar lo que sea, ¿sí? Cierto material. Estamos. Supongamos que vos tenés, no sé, querés transportar lo que sea. Supongamos que querés transportar, bueno, cualquier cosa, no sé, no se me ocurre, no se me viene nada ahora a la mente. Bueno, pero supongamos que estamos hablando de este material que no sé si es un material de acero, de cierto material, bueno, de cierto material de toneladas, en sí en toneladas. Supongamos que esas Sí. toneladas son las mismas, ¿sí? A mí las toneladas no me cambian, ¿sí? Lo que yo sé es que yo, al tener 8 camiones, me van a demorar 12 días, ¿sí? Si yo tengo 15 camiones, pensalo de esta manera,
Pero con la misma cantidad de toneladas que tengo, ¿sí? Esas 16 toneladas que yo tengo, me van a demorar menos en transportarla. ¿Por qué me voy a demorar menos? Porque bueno, yo tengo más camiones, ¿sí? Yo puedo usar más camiones para ir transportando eso que yo tengo, ¿sí? O sea que Claro. yo tengo 7 camiones más que los puedo cargar más a esos camiones. Y puedo llevar más material, ¿sí? Dentro de esos camiones que tengo. Entonces, ¿cómo sé que es inversa? ¿Sí? Es inversa porque esa cantidad de camiones me aumenta y la cantidad de días me va a disminuir. Sacaste este 20 de encima porque este 20 fue el que calculamos a lo último. Entonces, yo sé que esa cantidad de al tener más cantidad de camiones, los días me van a disminuir y van a ser mucho menos, ¿sí? ¿Cuántos menos? Bueno, nosotros hicimos el cálculo acá, ¿sí? Y van a ser 6,4 días menos. ¿Estamos? O sea, 6,4 días en total. O sea que ese número de días me va a llegar a ser 6,4. ¿Hasta ahí me seguís? Fíjate que me doy Sí, cuenta que uno es inverso porque aumenta. Fíjate que el número de camiones aumentó y el número de días, ¿qué pasó? Disminuyó. ¿Sí? O sea, a medida que uno aumenta, el otro disminuye, o a medida que uno disminuye, el otro aumenta. momento, claro. ¿Sí? Sí. Suponete, si yo hubiera tenido menos camiones acá, suponete que hubiera tenido 4 camiones, ¿el número de días me aumenta o me disminuye? Aumenta. Aumenta, ¿sí? Si yo hubiera tenido 4 camiones, yo voy a necesitar más días para transportar la misma cantidad de, de toneladas de cierto material, ¿sí? Entonces, bueno, ahí yo puedo analizar si es inversa o directamente proporcional. Entonces yo ahí ya analicé que esta parte al menos es inversamente proporcional, porque a medida que uno disminuye, el otro aumenta. Hasta ahí vamos. Sí, gracias, profe. Bien. Directamente proporcional, ¿qué pasa cuando es directamente proporcional? Bueno, yo lo analizo el número de días con el número de toneladas, ¿sí? Yo para transportar 16 toneladas necesito 12 días, ¿sí? Para transportar 50 toneladas, ¿sí? Supongamos que tengo los mismos camiones, los mismos 8 camiones, voy a necesitar más días, ¿sí? Voy a necesitar no sé cuántos días, pero voy a necesitar seguramente mucho más días, ¿sí? Porque estoy transportando mucha más carga, ¿sí? Entonces acá esta esta relación entre número de días y número de toneladas es directamente proporcional. ¿Sí? ¿Quedó Sí, entonces un profe. poco más claro? Sí, gracias. No, de nada. Bien, Franco, ¿ibas a decir algo? Se te salió el micrófono justo. No, yo no. Ah, Bueno, no sé. No creo bueno. que se haya salido. Ah, ¿te vas? No, 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 creo que se haya salido el micrófono. Ah, perdón, perdón. Bueno. Bien. Bueno, los demás, ¿estamos hasta acá? Sí, profe. Perfecto. Bien. Em, Vamos a hacer la actividad 13, ¿sí? Y con esto, precisamente para reforzar un poquito esto de lo que dice María Paz, para saber cuándo es inverso y cuándo es directo, ¿sí? Cuándo es inversamente proporcional y cuándo es directamente proporcional, ¿sí? Porque en realidad lo que necesitamos pensar siempre en en una proporcionalidad para calcular el dato que me falta es si saber si es directamente proporcional o inversamente proporcional, ¿sí? Voy a compartir, denme un segundito.
Bien, ahí estoy compartiendo directamente lo que sería el cuadernillo y vamos a hacer la actividad 13. ¿Sí? ¿Lo alcanzan a ver? ¿Pueden verla? Sí, sí. Yo Ok, sí. bueno, Sí. perfecto. Fíjense, la actividad 13 me dice, en cada situación identificar si la relación entre las magnitudes se puede modelar por una proporción directa, inversa o ninguna de ellas. Justificar. Ojo acá, tengo que justificar todas, ¿sí? Decir porque es inversa, porque es directa o porque no es ninguna de ellas, ¿sí? Bien, vamos con la primera. A ver, vamos al vano con la primera. Me dice, la cantidad de productos y su precio, ¿sí? ¿Será una proporción directa, inversa o ninguna de ellas? Directo, Directa. ¿Por qué será directa? porque si compro más producto, más caro me va a salir. Exactamente, ¿sí? Esa sería la forma de justificar. Estamos, incluso hasta el mismo Albano dijo porque, bueno, cuando estoy diciendo porque, ya estoy justificando, ¿sí? Porque a medida que compra más productos, ¿sí? Más caro me va a salir. Estamos, después veremos si hay alguna promoción en el medio, ¿no? Pero bueno, estamos analizando siempre en un caso ideal, ¿no es cierto? Un caso ideal si yo al comprar más productos me sale más caro. Bien, a ver Aldana, el que viene, me dice, número de personas trabajando y tiempo empleado en terminar el trabajo. Inversa, Inversa, ¿por qué? porque mientras más personas trabajando, menos tiempo, ¿eh? Exactamente, mientras más personas trabajen, voy a necesitar menos tiempo para terminar ese trabajo, ¿sí? Bien, veamos el siguiente, Franco. Me dice, número de trabajadores y el trabajo realizado. Me parece que no es ninguna. ¿Por qué? Que no lo entiendo mucho porque si es por trabajo, no sé si es por hora, no lo entiendo. No, lo que te hace ruido es el trabajo realizado, o sea, no es en este Sí, caso el tiempo, claro. A ver, obviamente en este caso no es ninguna, ¿sí? ¿Y por qué no es ninguna? Porque no estamos relacionando, no tenemos una magnitud. Estamos, en el primero sí tenemos el número de trabajadores, pero en la otra parte no tenemos una magnitud. No me dice el tiempo del trabajo realizado, no me dice el costo del trabajo realizado, ¿sí? Yo no tengo una magnitud. Piensa en eso. Yo para identificar si hay una relación necesito tener dos magnitudes. ¿Estamos? Entonces el C, yo a este lo podría justificar como que no es ninguna de ellas. ¿Estamos? ¿Se entiende? Sí. Ok. Bueno, a ver, María Paz, el D. Número de horas trabajadas y sueldo ganado. Yo creo que también es igual que el punto C. No sería ni directo ni inverso, supongo. Bueno, pensá de una forma. Fíjate, vos estás trabajando, ¿sí? Vos, mientras más horas trabajes, ¿ganarás más o no? Sí, Bueno, entonces, directo. bueno, entonces va a ser una proporcionalidad directa, porque a medida que yo trabaje más horas, voy a ganar más. Estamos, eh, obviamente estamos hablando de una persona que trabaja, que hace el mismo trabajo, ¿sí? Que otra.
porque en realidad sabemos que hay trabajos que por ahí trabajan menos y cobran más, pero porque están en una situación totalmente diferente, ¿sí? Yo si trabajo más horas en mi mismo trabajo, ¿sí? Obviamente voy a cobrar más. O sea, si yo doy más horas de clase, obviamente voy a cobrar más, ¿sí? Bien, Martina, vamos con el que sigue. ¡Ja! A vos que te gusta hacer ejercicios de matemática. Sí, números de ejercicios de matemática y el tiempo empleado en solucionarlos. Directa. Directo. ¿Por qué? Y porque mientras más ejercicios, más tiempo tardás. Bien. Entonces, quiere decir que les tengo que dar más o menos ejercicios. Menos. Menos. Para que no usen tanto tiempo en solucionarlos, ¿no? Bueno. El siguiente, Julieta. La distancia recorrida y el tiempo, ¿sí? Si la velocidad es constante. ¿Cómo, profe? Estamos en el Creo F. que sería La distancia recorrida y el tiempo si la velocidad es constante. ninguna de las dos porque está siendo constante, creo. La velocidad es constante, te dice. Vos, mientras más distancia recorres, ¿haces un mayor tiempo o un menor tiempo? Mayor, Bueno, entonces es directa. es directo, ¿sí? A medida que yo hago más em, una mayor distancia, voy a ocupar un mayor tiempo. Esto es muy parecido a lo que vimos al principio, ¿se acuerdan? Que si yo, por ejemplo, iba a San Luis, que tenía tantos kilómetros, o iba a Córdoba, que tenías tantos otros kilómetros, ¿sí? El tiempo que me demoraba, si iba a 100 kilómetros por hora, supongamos que 100 kilómetros por hora es una velocidad constante siempre, ¿sí? Bueno, yo me voy a demorar más en llegar a Córdoba porque yo tengo una distancia mayor, ¿sí? Bien, y me falta el G, pero me falta... ¿Qué era entonces esa? Esa es directa, Mm, ¿estamos? sí. A mayor distancia, mayor tiempo. O a menor distancia, menor tiempo, ¿sí? Bueno, y el G, la velocidad y el tiempo para una distancia dada. ¿Qué será? Inversa. Indirecta. Inversa. Inversa. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si vas más rápido, tardas menos tiempo. Exactamente. Si yo voy más rápido, ¿sí? Me voy a demorar menos tiempo en llegar al destino, ¿sí? Entonces va a ser una proporcionalidad inversa. Además venían muchas directas, alguna inversa tenía que venir ahí a interrumpir un poco el asunto. ¿Sí? Estamos más o menos, se dan cuenta cuando tengo una proporcionalidad inversa y una proporcionalidad directa. Ahora se dan un poco más de cuenta, un poco más, un poco Sí. mejor. Bien, Sí. bueno. Bueno, dejamos hasta acá, ¿sí? Em, Seguramente hasta acá va a ser el examen, los temas del examen. Em, Otra cosa que les iba a decir, em, ay, no me acuerdo, ahora. No me acuerdo qué les